La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera. Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a la revolución individual. Seamos el cambio que el mundo espera. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se define a sí misma, primero como mujer, como madre, como mexicana de 43 años. Ella es periodista, pero hoy está aquí con nosotros porque ella es una gran activista política, fundadora del movimiento Ni Una Menos en México y también, últimamente, con actividad política, porque confía y cree en los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, muy orientada a la causa de la violencia de género y también del abuso infantil, del que vamos a hablar aquí. Pero lo que queremos hoy con Ana Paola es saber cuál es el motor interno que lleva a una persona a desarrollarse en tener esa vocación de sociedad y querer cambiar las cosas. Gracias a todos. La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera. Ana Paola, bienvenida a la Revolución Individual. Es un honor para mí tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, qué bonito nombre además. De hecho, nuestro eslogan del programa es Seamos el cambio que el mundo espera. ¿Cuál es el cambio que espera Ana Paola en el mundo? Híjole, que seamos poquito mejores seres humanos, creo que con eso, si nos explotáramos más como seres humanos y bueno, toda la grandeza que tenemos dentro de cabeza y de corazón, un poquito más explotada cada uno, creo que sería mucho mejor mundo este. Hoy en día, en este mundo tan turbulento, ¿no?, y cambiante en el que estamos viviendo, yo creo que a nivel global, si hay un tema que está en boca de todos y que es a la vez necesario y también muy polémico, es el tema de la mujer o de la igualdad o de la equidad de género. ¿Cómo lo vives desde tu ámbito personal y profesional? Pues la verdad es por una parte sería, ay, qué bueno que se esté hablando de eso, qué bueno que estemos en este momento, pero la verdad pues vamos muy tarde, ¿no? O sea, es como si la historia de la humanidad arrancara, ¿no? Y cuánto tiempo llevamos y este tema de que ahorita en el mundo se esté hablando de la mujer y de la equidad y demás, es como... La verdad, cuando lo he escuchado de mi hijo de 7 años, es mucho más lógico lo que él piensa, que él dice de qué hablan. O sea, ¿por qué hay diferencia, no? O sea, ¿por qué hablan de las mujeres? ¿Por qué hablan de las mujeres negras? ¿Por qué hablan de o sea, él no entiende por qué existe esa diferencia tan fuerte. Entonces, por un lado, pues... creo que estamos en un momento importante, pero por otra parte, y yo suelo tener muchas discusiones esto con activistas, con políticos, con tal, no estoy segura que sí estemos avanzando. O sea, no estoy segura que ni por el hecho de que ahorita esté en boga y se esté hablando tanto, porque en un mini círculo, en una mini esfera, sí, pero los asesinatos de las mujeres siguen diario, las violencias en las casas siguen diario, el tema de ganar menos de los trabajos, del acceso a la política, incluso te lo puedo decir porque lo sé que hay muchas mujeres que han tenido acceso a cargos de una manera patriarcal, o sea, y manejadas detrás por hombres, ¿no? Entonces, no estoy segura que sí estemos en el tiempo lo dirá, y ojalá sí, ¿no? Ojalá, por ejemplo, mi hijo, mi hija lo vivan, pero no estoy tan segura. No estoy tan segura que los humanos estemos evolucionando. Pero ¿y si para tu chiquillo de 7 años es normal, no crees que hay un salto generacional? Sí, porque está conmigo, ¿no? Pero me considero sumamente privilegiada en estar en esta esfera, que es una esfera muy pequeña. Entonces, si esta esfera, como la mía, realmente se fuera expandiendo, entonces sí creo que estaríamos en un buen momento. Pero si yo volteo con mujeres que están a mi alrededor, veo que incluso, y ni siquiera por un tema de preparación, porque te puedo hablar de amigas muy preparadas y demás, y que están sometidas a un tema fuerte de violencia doméstico o laboral o incluso familiar, ¿no? Entonces, y estoy hablando de la Ciudad de México, que si bien México
a comparación de Europa, de varios países europeos, está muy atrasado en derechos humanos. La Ciudad de México tendría que ser ya, ¿no?, la punta de lanza del país. Y aún en la Ciudad de México y aún alrededor de mí veo cosas que podríamos a veces decir que hay un feminismo de ficción también, creo. Pero has dicho que tu hijo se ha criado, ¿no?, a tu alrededor, en tu familia. ¿Tú te criaste de esa manera? No. No, y justo, bueno, sí, sí creo, es algo muy común, ¿no? Pero decirlo, que como la flor de loto, yo practico yoga y que sí creo que a veces la flor pues necesita lodo, ¿no?, para surgir. Y por eso me gusta mucho además toda esta filosofía. Sin duda creo que mi feminismo nace del lodo de lo más cutre del machismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, sin embargo, el yo haberlo asumido de esta forma a veces no siempre es la vía. A mí por ahí me han dicho que se me nota lo trabajada que estoy, ¿no? Y pues sí, a lo mejor sí, pero preferible eso, ¿no? O sea, preferible que ese gran golpe de machismo y patriarcado que yo haya vivido me haya impulsado para otro lugar, a que me haya cooptado o me haya llevado a un problema de traumas, de adicciones, de quedarme ahí o de yo reproducir como mujer, porque estoy plenamente convencida que las mujeres tenemos también mucha responsabilidad en la reproducción y replicación del machismo. Entonces, ¿no interpretas ese lodo en el que te criaste o con el que creciste como una desgracia? No, para nada. No, la verdad es que no. Suelo ser un poco desde niña, ¿no? Que sí, entre más difícil sea tu vida, quizá vas a aprender más. He tratado de quitarme eso porque es eso como... Eso es muy de nuestra cultura, ¿no? Latina, sí, mediterránea, el sufrimiento. Entre más desgraciado seas, más vas a... Y tu historia de vida va a ser mucho más interesante, ¿no? Si vienes de la desgracia y lograste, como mi padre, ¿no? El ser hijo de una violación, de una mujer indígena que viene a la Ciudad de México, de Oaxaca, y que trata de abortarlo y tal. Y llegar a su historia es como... oh, qué historia. Y luego dices, bueno, pues, ¿por qué valoramos tanto esas historias como mexicanos? No sé si lo dices como mexicanos o como latinos, pero sí tenemos totalmente pues yo creo que ese dolor dentro, ¿no? Porque sí somos una cultura de dolor, sí es una idiosincrasia de dolor, de maltrato, de vejación, de violación a derechos humanos desde un inicio. Y no solamente hablo por los españoles, lo hablo por las propias culturas mesoamericanas e indígenas. Entonces, ese dolor yo creo impregnado que tenemos, de verdad yo sí creo que lo traemos en el ADN, ¿no? Y creo que a veces unos los utilizamos para justificar ciertas acciones y otros para pues tratar de salir adelante y tratar de reconocer en ese dolor que, pues sí, convertir ese dolor en amor, que para mí es totalmente, que creo que sería la frase, el convertir el dolor de la gente en amor y no solo en una esperanza en esta esperanza de vida, de que todo es mejor, sino en una esperanza de verdad poder ir cambiando las cosas hasta que ese dolor ya no sea nuestra referencia, que lo dejemos atrás. No es nuestra causa de vida. No es nuestra causa, exactamente. ¿Pero tú sientes en algún momento que tu función era hacer una limpia familiar del dolor? Sí, creo que sí. Sí, la verdad es que sí. Y desde niña nunca me lo habían preguntado así, pero sí. Me costó también trabajo ver la indiferencia de mis hermanos. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta indiferencia ante esto que está sucediendo? Pero también me doy cuenta que a lo mejor tiene que ver con fortaleza interna. A lo mejor ellos prefirieron evadir de cierta forma, ¿no? Y yo desde muy chica lo enfrenté. O sea, yo desde muy chica enfrenté a mi papá. O sea, desde muy chica enfrenté el tema... incluso físico, con alguien pues, grande y yo siendo pequeña y demás, y a poder agarrar un tenedor y clavárselo a mi papá para defender a mi mamá, es de hasta tener un enfrentamiento físico, ¿no? O sea, como reconocerte en una fuerza. Y muy loco porque en ese momento yo pues, no conocía a mi abuela, la mamá de mi mamá, pero siempre me contó mi mamá que era una mujer muy... pues feminista y muy avanzada para su época, hablaba 5 idiomas, era traductora de películas de Disney y tal, o sea, para esa época era así súper evolucionado, se casó 4 veces, su último marido le llevaba 15 años. Entonces yo, esa vez que hice eso con mi papá, pensaba mucho en que hablaba con mi abuela en
no, abuela, o sea, yo tengo que reivindicarte. Esto que tú le enseñaste a mi mamá, pues ya se le olvidó, ¿no? O la dejaste muy joven a mi mamá y mi mamá tenía 15 años cuando ella falleció, entonces pues tuvo que, como muchas mujeres que creo que terminan buscando protección del hombre a pesar de la violencia, ¿no? Entonces, creo que yo lo vi por ahí, o sea, lo sentí así, física y emocionalmente, como si me viniera un legado de su propia mamá y también de la mamá de mi papá, que la mamá de mi papá, que si bien ella fue mucho quien lo crió como un hombre tan macho y ella le decía que las mujeres solamente entendían a madrazos, ¿no? Entonces, dos mujeres muy fuertes a su forma, una muy machista, una muy feminista y en algún punto esas fuerzas, pues, por los opuestos también se encuentran, ¿no? Entonces sí, creo que sí, desde chica siento eso y así como lo sentí con mi mamá, creo que lo siento ahora con las mujeres y pues ahora con mis hijos. ¿Y cómo le dirías a una mujer o a cualquier persona que viene del dolor en la fase y en el nivel en el que esté, que sea capaz o qué herramienta para que transforme esa oscuridad en luz? Pues es lo único que tenemos que hacer. Este tema de, pues sí, que todo, porque todos y todas de alguna forma sufrimos, pero el rechazar el sufrimiento, el rechazar las dificultades, el rechazar los bajones, el rechazar la gran fortuna de ciertas cosas y la gran tragedia de otras, creo que es rechazar vivir. O sea, yo así lo pienso. Y totalmente si a ti te fue dado un escenario muy complejo a tu alrededor, por ejemplo, el tema de yo trabajar muy de cerca, conocer a mujeres que que les matan a sus hijas, ¿no? Pues una de dos, la verdad, lo digo honestamente. O te suicidas, ¿no? O decides renunciar a vivir. O buscas la alegría. O buscas. ¿No? Y ni siquiera en la alegría, bueno, la transformación, porque pues si no, pues ya para qué, ¿no? Ahorita justo empezamos a ver una serie catalana que me gusta mucho la idea de que le dice un hombre perdió todo, su familia además, y ya se va a suicidar y lo busca una mujer y le dice, oye, es que ya que te vas a suicidar, vente porque necesito a alguien que ya no le importe perder la vida, ¿no? Y entonces la verdad yo siempre digo eso, bueno, ¿y dónde está toda esa gente que ya no le importa vivir, que le duele tanto, qué tal? Hagamos una revolución nosotros, o sea, justo es la revolución más fuerte, ¿no? La que ya viene quizá desde ese, como esta mujer con la que yo trabajo, Yesenia Zamudio, que es ella también es la fundadora de Ni Una Menos, pues imagínate, te matan a tu hija, la avientan de un 9º piso, su maestro, sus compañeros, todavía está viva cuando le piden ayuda a un policía, el policía literalmente la ve, se asoma y se va corriendo, las amigas en vez de hacer algo hasta toman videitos, o sea, la peor escenario que puedas imaginar. Ella viniendo a la Ciudad de México para darle una oportunidad a su hija, de que una chica estudiando ingeniería petrolera. Y con esa culpa además que debes sentir. Claro, ¿no? O sea, con todo y te la matan. Y entonces, ¿no? Te llega así el shock de, pues, pinche vida ojete que me tocó, ¿no? Y pues no quiero más, quiero morir. Y yo lo entendería perfecto, la verdad. Pero es, bueno, y si no quiero morir, algo tengo que hacer. Entonces, es esta mujer de la que de hecho se ha hablado mucho en México y en el mundo, de que ha golpeado, de que ha pintado, de qué tal. Pues obvio, justo le nació una revolución dentro emocional que, perdón, pero yo creo que nadie podríamos, o sea, jamás justificaría violencia hacia otras personas, ¿eh? Pero ese dolor se transformó, hizo una revolución y ahorita finalmente está haciendo una revolución y de verdad en la Ciudad de México por lo menos se han conseguido cosas, en el país se han conseguido cosas a partir de ese dolor, de esa lucha. Entonces, pues sí, yo pensaría eso, ¿no? Que la gente que ya no tiene más, ¿por qué? Ya sientes que perdiste todo, quizá ahí es donde dices, es momento de replantear todo. Mi vida no era esta, entonces mi vida no era ser mamá de Marichuy, mi vida no era... Sí, mi vida no era esta. Mi vida me es dada ahora para otra cosa totalmente y entonces te tienes que reconfigurar total. Ana, me contabas en Petit Comité que en tu adolescencia, en tu juventud, te costaba sentirte mujer porque te habían educado como un hombre. Yo creo que hoy en día vivimos en un mundo o en la primera generación que realmente se empieza a hablar o a entender o a empatizar con la diversidad de las personas que no se sienten a lo mejor del género en el que han nacido, que tienen... ¿Qué aprendiste tú de esa época y qué le puedes decir a una persona que
pues que tenga un conflicto en su identidad? Lo más importante es que te des chance de saber si es porque realmente tú lo rechazas o si es porque realmente tú lo quieres o no lo quieres o si te lo enseñaron. Las terapias más fuertes a los que yo fui era con una psicoanalista que me decía, a ver, vamos a volver a codificarte, ¿no? Así, es como literal resetearte. Entonces, ¿realmente no te gusta ser mujer? ¿O te enseñaron que no te guste ser mujer? Porque son cosas muy distintas. Y de hecho ella siempre habla de 3 sexualidades que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Una es el género con el que nacemos, otro es el género que practicamos y otro es el género que realmente somos, ¿no? Entonces, qué fortuna cuando juntas los 3. Pero yo creo que la mayoría de las veces, de hecho, no sucede. O sea, lo hablamos mucho, como muchísima gente, a pesar de que ahora ya haya mucha más apertura, estoy segura que muchísima gente es gay y ni ellos mismos lo saben, porque les enseñaron tanto que no debían serlo, que no lo son, ¿me explico? O viceversa. Entonces, yo la verdad, y de hecho lo dije justo ahorita que decíamos de la campaña, cuando arranqué el debate, yo decía, mucho tiempo no quise ser mujer y ahora soy súper feliz de ser mujer, así me encanta ser mujer. Pero de verdad, no solamente no me gustaba, como te comentaba, me daba pena. O sea, de verdad no sé cómo explicar este sentimiento, seguramente otras chicas o chicos lo han sentido, pero me daba pena. Me daba pena... bueno, desde chica, mi papá pues, no quiso que me pusieran aretes, te digo, y lo del pecho es muy fuerte, ¿no? O sea, de que yo decía, qué bien que no me crece, qué bien, ¿no? Y eran los 12, los 13, los 14 y los 15, y yo ya veía todo así. Y por un lado, pues sí, veía que era un atractivo para los chicos y que las chicas se sentían más sexys y tal. Y por otra parte, yo decía, qué bien, porque qué ridículo. O sea, pensaba, qué ridículo es tener pechos, qué ridículo. O sea, era ridículo, era penoso, era vergonzoso. Tan vergonzoso como de chiquita pegarle una piñata, así mera, así como no quiero que me vean. Y entonces después el darme cuenta que no era algo que realmente yo sentía, sino que lo había aprendido porque mi papá decía que las viejas eran estúpidas, que eran débiles. Todavía hace un año falleció de COVID y encontré unos escritos, él estuvo 20 años en AA, entonces pues, lo hacían escribir mucho, ¿no? Y hay un escrito que dije, no, bueno, o sea... De verdad, esto es maravilloso, o sea, está para publicarlo, porque decía, yo sé lo que me han enseñado y lo que me han enseñado en mi grupo en AA, y yo sé, y tengo 2 hijas, y tengo tal, y al final amé a mi esposa y tal, ¿no? Pero ahorita estaba en un café y estaba en una mesa de señoras platicando y no las soporto. No las soporto. Y dice, las mujeres son insoportables, desde su voz me molesta. Será una misoginia irracional. Totalmente. La que... Entonces, imagínate tener 2 hijas y una esposa que finalmente, aunque no me lo crean, yo creo que sí la amaba, ¿no? A su forma, y le gustaba mucho. Mi mamá es muy, muy guapa y era muy, muy atractiva. Y también lo vi una vez escrito que decía, es que mi mujer está buenísima, ¿no? Pero... también me caga que esté buenísima. Así, es todo. Entonces, obviamente, ahora que lo leo, ahora que ya mis 41 años, sí me doy cuenta, o sea, ahora me cae el 20 de todo, ¿no? O sea, digo, pues obvio, imagínate que tu papá, el ser que ahora que yo tengo a mi esposo y que lo veo con su bebé, digo, imagínate que él a esa bebecita le dijera, qué horror que eres niña, y pobre de ti, débil, tonta, ¿no? Cursi, ridícula. Entonces, pues, yo descubrí que era aprendido y después me di cuenta que bueno, ahora ya ni modo sin pechos, pero que me gusta mucho ser mujer. Te voy a hacer una confesión y vas a empatizar mucho con lo que te voy a contar. Yo nací o me crié en una familia llena de mujeres en las que los hombres habían hecho mucho daño y se me enseñó que ser hombre era de menor calidad o de menor importancia que una mujer, ¿no? De hecho, yo he oído muchas veces en mi casa que el hombre está mal hecho. Oh. Y al final, pues sí, entiendo como tú, pues con el tiempo te vas dando cuenta de pensamientos que tienes, creencias y de cosas que haces que no sabes por qué haces, ¿no? Ese piloto automático. Totalmente. Que solo se cura o se transforma poniéndolo en conciencia, ¿no? Así es la conciencia. ¿Cuáles dirías que son los 3 valores que rigen tu vida? La generosidad,
la empatía, que tiene que ver con la generosidad, pero sí es distinto. Y yo sé que quizás no lo toman como valor, pero yo sí lo tomo como valor, que es la alegría. La alegría y esa necesidad que tengo de compartirla. Qué maravilloso tener generosidad, empatía y alegría viendo todas las cosas que ves en tu vida cotidiana. ¿Cuál crees que es o debería ser el papel del hombre en la causa que defiendes cada día de tu vida? Uy, total. O sea, estoy segura que sin los hombres no se podría. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, 50-50 y aunque no sabemos tal cual 50% de la población, todos de alguna forma todavía venimos de una mujer y de un hombre, o a veces, bueno, ya se viene quizá de muchas formas de maternidad y paternidad, pero todavía y dentro de nosotros así estamos conformados también, ¿no? O sea, tan sencillo como los cromosomas, ¿no? El otro día hablaba de eso, ¿no? Porque dicen que las mujeres desde el nacimiento son más fuertes, pues porque simplemente sus patitas, o sea, no sé si la gente lo entienda así, pero al tener 2X, tienes 4 patitas. Al hombre le falta esa patita. O sea, y no estoy diciendo, que están mal hechos, ¿eh? Pero cromosómicamente sí es muy interesante esa conformación. Y, por ejemplo, a mí me impresionó mucho ahorita con mi bebé que tiene 2 meses, que cuando empiezas a ver cómo el pasado fue niño, y ella me decía, no, mira, este es su clítoris. Bueno, puede que todavía se vuelva niño, porque el mismo, mucha gente no lo sabe, pero el mismo órgano que es el clítoris es el mismo que crece y se vuelve el pene, ¿no? Entonces, estoy totalmente convencida de esa dualidad que tenemos todos dentro, ¿no? Es más, yo algún día dije en un bar y me gané una cubeta de chelas de birras, porque dije, yo estoy convencida que todos somos bisexuales y que la monogamia no existe, y todo sí, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo completamente en esa dualidad, no hablando de términos sexuales, o sea, en esa dualidad interna. Entonces, sí creo que si las mujeres no explotamos esa parte masculina y femenina, y los hombres no la explotan masculina y femenina y no se unen en la lucha, nos va a costar muchísimo. Porque no te lo voy a hablar a nivel magno. En las casas, en privado, donde empieza la violencia, porque, bueno, ya hablaremos de eso, pero la mayor parte de la violencia es en casa y los feminicidios, el 80%, 90% se da en casa o con parientes o gente muy cerca. Si no desde esa compañía, tu pareja, tu papá, tu hermano, tu hermana, empiezas en ese equipo de verdad, de que te den chance a ti como hombre de ser femenino y mujer de ser masculino, y entonces que los dos dentro de ti estés conviviendo, y entonces ya cuando te emparejes con un hombre vivas con su parte masculina y femenina, ¿me explico? Entonces creo que es 50%, creo que totalmente tiene que ver con la educación. Yo, como te lo comentaba y como lo dices ahora, pues mucho de mi trauma, mis problemas vienen por mi papá y por esa convivencia. Entonces yo sí creo que los papás, y ahora que lo vivo con un papá y una bebé, niña, o sea, el papá cumple un rol fuertísimo. Y aparte en mi casa, ayer lo que lo estaba viendo, ahorita es un papá, un hermanastro de mi hija, y que él también, simplemente con la ternura que la agarraba ayer y con como le hablaba, y dices, es que desde ahí, ¿no? Y desde ahí, no, pues ahora le cambias el pañal y le escoges esto, y ay, qué bonita, y no sé qué. O sea, desde esos pequeños, muy pequeños detalles, pero que son la crianza y que es lo más importante, es la crianza, es la casa. Hace como 10 o 12 años después de salir yo de la universidad, he tenido la oportunidad de dar clase y comentarlo con otros profesores, que nuestra generación, al menos en España, creía más en la igualdad que los chicos de ahora. Estuvimos hablando de causas como reggaetón, redes sociales, pero los comportamientos diarios que siento que nosotros teníamos eran casi completamente igualitarios, no había ninguna división, y hoy en día los comentarios, las actitudes tienen mucho de eso. ¿Crees que las redes sociales, la música, tiene algo que ver en un retroceso en este concepto o no? Totalmente, porque qué bueno que lo dices, porque regresamos a lo que me decías al inicio, ¿no? De si estamos avanzando o no. ¿Cuál es mucho de la lucha feminista? Que no te cosifiquen, ¿no? Como mujer. ¿Y qué estamos y qué están haciendo muchas mujeres en redes, en Instagram? Ahorita lo abres y
cosificarse. OnlyFans, ¿no? Por ejemplo. Claro, y yo sé que ahí entramos en otra discusión, ¿no? Y lo he discutido con mi hermano, con mi esposo, con tal, de bueno, que es tu cuerpo y si tú quieres prostituirlo, por supuesto, ¿no? Y es otro tema muy importante, la prostitución. Pero, perdón, pero una cosa es eso, disfrutar tu cuerpo y tal. Y sí, o sea, digo, hasta yo me cacho, ¿eh? O sea, que ves fotos o ves videos y no puedes evitar decir, ¿y si yo hiciera una foto así? Es la fecha que no he metido un filtro a ninguna foto mía, pero de verdad a veces es que te ves como, lo hablamos también el otro día, este tema del algoritmo y se te meten o sea, ya no sabes si ellos se metieron en tu cabeza o tú te metiste en la cabeza del mundo de las redes. Y en algún punto, por más que no sea tu mundo, no sea tu lucha, tal, dices, yo también quiero. O también te voy a ser honesta. De repente estás haciendo cosas o luchas importantes o ahorita en este podcast y hablando cosas interesantes y demás. Y a nadie le importa. O sea, a nadie le importa luego las cosas que importan. Y eso ahorita estamos con un grupo de chavos amputados tratando de conseguirles dinero para que sean al mundial. Llevamos recolectados 5,000 pesos en 100 días. Estoy trabajando con personas en población de calle, sales a la calle tal, y la gente de calle quiere vivir en la calle. Oye, es que el feminicidio, es que acaban de matar a tal mujer. Pues sí, o sea, llega, pero en cambio ves en un Instagram una foto de una chica muy linda o con un vestido padrísimo, o una nueva moda, que el jean acá, que tal, no sé qué, o el maquillaje, ¿no? Cuando se sale en maquillaje, y así millones de reproducciones. Entonces dices, es que es la cosificación. O sea, la humanización, si te fijas, no tiene tanto... cuando uno se muestra más humano en sus redes y tal, eso no llama tanto la atención como cuando te cosificas, como cuando sales muy sexy o con un look muy padre, o cuando sales en un bar increíble o con un trago increíble. Creo que las cosas llaman más la atención que las emociones. Lo que queremos ser más que lo que somos, ¿no? En realidad, sí, de alguna manera. Sí. Digo, sé que también a veces, ¿no? Ya el típico de ahora, sí, yo sin maquillaje, al natural, así de, pues eso qué, ¿no? No sé, o sea, creo que las cosas humanas, no sé por qué sí siento yo al revés que el otro día hablábamos que si la evolución realmente, la evolución de los humanos va a ser mejores humanos. Y pareciera que no, porque lo ves con la tecnología o ves películas japonesas o Japón, una sociedad tan evolucionada. Y no estoy diciendo que no sean humanos, pero mucho más desensibilizados, ¿no? Incluso como se hablan de las cosas, ya hables de sexualidad o hables de política y tal, todo es como mucho más parco, mucho más tal. Pues porque son una sociedad evolucionada. Evolucionado es menos emocional, y con las redes pareciera, y finalmente en el mundo audiovisual, periodístico, también en el que me muevo, que sí, las emociones son lo que te mueven, sí, pero las emociones al final enmarcadas en cosas. Entonces, pues regresando al tema creo que las mujeres muchas veces nos seguimos nosotros cosificando como tal y exhibiéndonos como tal antes de exhibir. Pues sí, yo por ejemplo soy muy, muy, muy loquilla, muy extrovertida, de repente a mí me han dicho es que deberías de comportarte mejor, ¿no? Y dices, es que es como ir reprimiendo el cómo eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que las redes no están contribuyendo tampoco mucho en ese sentido. Entonces, ¿cómo le dirías a una chica de 17 o de 25 años que encuentre ese balance entre sacar eso que es, ¿no? Y que quiere ser y que quiere demostrar, y no cosificarse o no caer en esas actitudes? Creo que la respuesta está en cuando se dan cuenta que de verdad no están siendo felices. Es que de verdad cuando te vuelves poquito más lo que eres, inmediatamente, yo le llamo así, la magia sucede. O sea, por más ridículo que a lo mejor pienses que eres o torpe o que tengas preguntas... que seas a lo mejor hasta en cierta cosa ignorante, pero quieras demostrar que sabes otra cosa. En el momento que tú eres el 40-50% de lo que realmente eres, inmediatamente empiezas a ser más feliz. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo conozco ahorita chicas que la verdad se han superado quizá mucho físicamente, ¿no? Y logran el peso que querían y evolucionan
Porque aparte sí, ¿no? Evolucionan físicamente y tienen un mejor trabajo y ganan mejor y van a mejores lugares y tienen mejores cócteles y tal. Y el otro día una amiga me decía, es que ahora soy, así me veo como quiero y tengo todo lo que quiero, así tal cual. Pero en las noches estoy acostada y no soy feliz, ¿no? Y le digo, ¿y es todo lo que quería? ¿De verdad es todo lo que quería? Sí, o sea, yo quería este trabajo que me pagan increíble, yo quería poder pagarme estas operaciones, quería poder hacer ejercicio tal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Y le digo, ¿y qué? Y le digo, ¿y qué es lo que a lo mejor? A ver, dímelo a mí, ¿no? Es que, y regresamos al otro lado, ¿eh? Y me dice, es que la verdad es que yo lo que quisiera es tener una pareja y ya tener hijos, ¿no? Pero... Y me dijo, eso no va ahorita conmigo. O sea, ¿cómo? Si yo soy ahorita la mujer de 34, 35 años, progre, en este modo de vida liberal, que me he comprado no encaja lo que me hace feliz. Exacto. Y yo, pues, no, o sea, no. Entonces también ese es otra de los agujeros del feminismo, yo le diría así, que está confundiendo también, y sobre todo a mujeres muy jóvenes, ¿no? No, o sea, yo soy feminista y soy liberal, ¿por qué voy a querer casarme y tener hijos? Yo ahorita a mis 41 años tuve otra bebé y quiero más familia y quiero esposo y quiero suegros y tal. Y eso no me quita nada lo feminista, ¿me explico? Pero sí hay ahorita una cosa ahí y lo estamos viendo con las nuevas generaciones, está en este comportamiento de que tu hijo sea el perro y no, ¿por qué? Porque los hijos te atan y qué horror y yo no quiero tener ese compromiso. Y las mujeres pues también, ¿no? Y a mí ahora no me van a sacar del trabajo por nada. Ayer platicaba con una amiga que está embarazada y tiene 33 años y me decía, no, o sea, es que yo no voy a dar leche. Yo le dije a mi esposo que no voy a dar leche porque, pues no, porque eso me va a atar y me va a cortar mi carrera tal. ¿Me explico? O sea, este tema de reproducir ahora comportamientos que mucho tiempo se les adjudicaron y se les hicieron a los hombres para ser mujer y ser feminista, pues tampoco es la vía. Por eso lo que te digo, no es verdad que dar pecho, no es verdad que tener 5 hijos y estar en tu casa cuidándolos y cocinando, también te hace menos feminista o te quita la libertad. Si es tu libertad que tú quieres tener 5 hijos, cocinarles delicioso y abrazarlos y darles besos y ser... Eso no te quita lo feminista. Y no te quita lo que esta lucha, no te saca de la lucha. Porque además ahorita esa es otra, ¿no? Como que ahorita todo el mundo se quiere montar a la lucha. Entonces así, ¿cómo lo hacemos para ser feministas, no? Entonces recurres al medio más rápido, que es ese, renunciar a casarte, renunciar a tener hijos, renunciar al trabajo. Y te vas montando en falsos entendidos que no eras tú. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Lo que decías antes con el género, ¿no? Primero saber si es lo que tú quieres o es algo que te han impuesto. Entonces, de alguna manera, pues también la moda del feminismo puede imponer a muchas personas que tengan un estilo de vida o una manera de vivir que no sea la que les encaje, ¿no? Totalmente. La verdad es que las modas son muy peligrosas. O sea, son muy peligrosas porque es como la humedad, ¿no? O sea, se mete y no te das cuenta y de repente ya estás vestido de la forma que jamás te hubieras vestido, literal, pero vestido tu vida, ¿no? No sé, ya te metiste un traje como te metes literal la ropa, ¿no? A la fuerza, aunque te apriete, aunque te moleste, aunque te saque urticaria, aunque lo que sea, pero ya estás a la moda, ¿no? Entonces es muy falso y creo que estos falsos y falsas concepciones están haciendo que otra vez caigamos en el mayor error para mí, que es de no ser felices. Y en un plano muy personal, cuando no eres madre, cuando no eres mujer, cuando no eres activista, cuando no eres periodista, en tu individualidad pura y dura, ¿de qué tienes miedo? Me falta miedo. Totalmente me falta miedo. De verdad, ¿eh? Hasta hice un día una inmersión del tema. Porque, bueno, como se sabe en el budismo, que me gusta mucho, ¿no? Que ninguna emoción es negativa ni positiva. Todas las necesitamos, todas, ¿no? Hasta la ira en algún punto, ¿no? Nos enseña algo. Y el miedo te enseña muchas cosas también, ¿no? Y el miedo te previene, te cuida, a veces te protege, ¿no? Y la verdad es que esta vez una amiga chamana me decía, es que si tienes un problema, no tienes miedo. Y creo que se une con lo del principio. Como que yo siento que yo ya viví lo feo que tenía que vivir. Ya tuve mucho miedo de niña.
Ya te gastaste tu miedo Exacto. de tu vida de niña. Sí, entonces ya es así. Y además, pues ya también ya sufrí un divorcio, que son cosas muy fuertes. Ya pasé abortos, ya he visto, o sea, por supuesto, el miedo a perder a mis familiares, obviamente, pero creo que esa es otra cosa, ¿no? O sea, sí lo. Pero. Y también te voy a decir una cosa, también me pasa mucho esta sensación de decir, pues, ¿por qué si a tantos les pasa, por qué no a mí? O sea, yo al revés. Yo también quiero. Ajá, yo al revés que mucha gente yo también por eso vivo consciente de eso. Por ejemplo, yo estuve muy cerca me imagino que sabes, del temblor del 17. Yo también estaba aquí. Bueno, y estuve y estoy cerca de muchos papás que perdieron a sus hijos en el colegio Rebsamen. Y bueno, ahí sí piensas, no hay nada que te dé más pánico que eso en la vida, ¿no? Claro, o sea, sí. ir a reconocer a tu hija y pues, reconocerla por el moñito, ¿no? O sea, porque todo lo demás no existe ya. Y escuchar eso, verlo, sentirlo ahí y decir así de... Qué miedo, ¿no? Pero qué miedo, pero aún así yo no digo que nunca... O sea, digo, si a ellos les pasó, a mí también me puede pasar. Entonces, el día que me pasara, ya decidiré yo si seguir o no seguir. Lo que te decía, ¿no? Si sigo en esta vida o la reconfiguro para hacer otra cosa o ir a tener una fuerte venganza contra alguien. ¿Me explico? O sea, como... Pero sí creo que me falta miedo. Digo, creo que mi único miedo es ese, o sea, el dolor ajeno y la indiferencia que estamos viviendo ante lo importante. Que a las personas no les preocupe el dolor ajeno, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo crees que las personas que sí tenemos miedo, ¿cómo nos dirías que transmutásemos ese miedo para hacer lo que soñamos, los proyectos, para empatizar con el de al lado? Porque muchas veces no salvamos, no ayudamos al de al lado porque nos da miedo, ¿no? Claro. Si piensas que están asaltando a alguien en la calle, seguramente te metas en tu coche y te escondas porque pues a ti también te puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo transmutamos ese miedo? Tú que tienes un alto nivel de autoconocimiento y espiritualidad. Pues no sé si alto, pero yo creo que el miedo, o sea, hay gente que incluso tiene miedo a las cosas más hermosas de la vida. O sea, tienes miedo literal a... Eso es lo más normal del mundo. Es lo más normal. Sí. La gente le tiene... Miedo al éxito, a la felicidad. Claro, le tiene miedo a enamorarse otra vez, le tiene miedo a tener hijos. Yo estoy segura, por ejemplo, mi hermano ama tanto a su perro y ahora que ve a mi hija y la abraza y la carga y la ve con tanto cariño que dice, qué miedo tener un hijo. O sea, qué miedo sentir tanto amor. ¿No? Qué miedo sentir tanto por amor. Si lo pierdes, ¿no? El miedo a la pérdida. Dice, imagínate, si yo me muero, si me pierde el perro, imagínate que le pasa algo. O sea, no. Yo ahorita, o sea, ¿sabes cuántas amigas a mi edad me dicen así, de verdad, volverte a casar, volver a tener un bebé, qué hueva, ¿no? Más bien es también qué miedo, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo estar casada con una persona de otro país y que en cualquier momento se acaba, como cualquier relación, y nos vamos a otros mundos, ¿no? Qué miedo. Pues sí, qué miedo, pero... Para mí, por eso es lo mismo que te respondí hace rato. Es que es la vida. Y si no la vives, de repente volteas y dices, se me fue. Y no creas que a los 80, O sea, yo ya tengo varias amigas que a los 40 es así de... Qué miedo, o sea, qué miedo el miedo que tuve, qué miedo que yo sigo paralizada, ¿no? Por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Yo empecé como reportera y pues es increíble ser reportero, pero pues tienes que cambiarte porque, o sea, ser reportero toda tu vida es muy fuerte y aparte ganas muy mal y tienes una vida jodida, la verdad. Yo tengo muchos amigos que son totalmente exitosos y súper inteligentes y les dio miedo dejar de ser reporteros. Y entonces ahorita voltean a sus 50 y 60 años y pues, ¿ahora qué hago? ¿No? Nunca hice nada más, nunca logré nada más, ¿no? Entonces yo pensaría eso, o sea, es totalmente o sea, si ese miedo te está paralizando, está cortándote la vida así tú. 2 años, 3 años, 4 años, y de verdad de repente volteas y 20 años ya se te fueron sin amar, sin viajar, sin aventarte, sin tener el trabajo de tus sueños. Yo un día dije, ya voy a poner una shala de yoga, vamos, ¿no? Oye, pero quiero grabar, oye, pero quiero cantar, pero, o sea, de verdad, no pasa nada. Y lo más que puede pasar es que se te acabe la vida, pero la vida se te está acabando con ese miedo. Además, seguramente si da miedo es porque es indicativo que por ahí hay que seguir. Claro, caso, ¿no? Totalmente. Si te da Tú miedo, ahí no tienes es por guía, ahí. porque como no sabes cómo no, debes fíjate seguir que así. sí. O sea, sí le tenía mucho miedo ahorita, por ejemplo, a esto, ¿no? A volverme a enamorar tanto y volverme a casar y tal, y querer tanto a mi hija. Y ayer le decía, ay, te quiero tanto que... Y obviamente quiero ahorita tanto a mi familia que pues antes te da un miedo, sí, grande a perderla, pero
no me paraliza. Claro. Es el tema. Y seguramente no podrías querer tanto si no hubieras tenido un fracaso, entre comillas, previamente, ¿no? Al final también es una cuestión de aprendizaje. Totalmente. Y la verdad es que también ese miedo, bueno, no sé a mí cuánta gente, y de verdad, mujeres y hombres, me han dicho así, wow, o sea, yo quiero tu divorcio. Porque, o sea, así tienes el mejor de los mundos, porque estuviste con la persona que querías en su momento, tuviste un hijo con la persona que querías en su momento, y sigue siendo tu amigo, y sigue siendo el papá de tu hijo, y se llevan poca madre, y hasta con tu nueva familia y tal. Sí, porque es también no tener miedo a que se acaben las cosas. Las cosas se acaban. Y enfrentarlas con y decirle, valentía, ¿no? Se acabó. Oye, pero es que de verdad se acabó, pero no te preocupes, se acabó eso, ¿no? O sea, finalmente te conozco, estás en mi vida, ahora ya tengo un hijo tuyo, tal, pero eso se acabó. Y ese momento que fue, es un año o dos de duelo, ¿no? De cuando toda la gente que tiene separaciones, y después dices, qué bien que lo hice, qué bien. Y yo de verdad actualmente, a veces estoy dormida y digo, imagínate no estar viviendo esta gran felicidad por haberle tenido miedo a que se acabara. Y aparte te digo una cosa, el que le tengas miedo a que se acabe no significa que no se acabe. Ya se acabó. O sea, ya se acabó. Solo pero vives con el cadáver, ¿no? Vives con el cadáver y no vives con lo nuevo, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Así ¿Y qué le dirías a esas personas? Que conozco muchas, de hecho, que no cortan relaciones por, ya sabes, miedo a hacerle daño a la otra persona, miedo a cómo ahora si habíamos iniciado un proyecto. Pues mira, y te lo digo y se los he dicho, y se lo he dicho a Yesenia y se lo he dicho a ahorita una nueva chica, Marta, que está viviendo una cosa muy fea con su hijo y su esposo, tal. Suena la cosa más loca que te voy a decir, pero emocionate. O sea, aún Yesenia, ¿no? Por poner un ejemplo, por no decir Juana, María, Sonia, todas las mujeres que han perdido a sus hijos, que es el dolor más grande sin duda, aún en ese dolor, aún en ese gran sufrimiento, todavía viene algo. Si tú estás aquí, te digo, si no decides renunciar, ¿no? Si decides quedarte aquí, emocionate porque algo viene. Y Yesenia, un día lo hablamos y primero como que me dijo, ay, mana, ¿de qué hablas? Pero después me dijo, oye, pues sí, o sea, yo nunca creí y que iba a encabezar una lucha feminista en México, en el mundo, que ahora le hablen del New York Times, que le hablen del país, que tal, no sé qué, que muchas chavas le digan gracias a ti y ya encontramos a esta mujer y ya salvamos a tal niño, ya salvamos a tal niña, tal. O sea, mi vida iba a ser otra. Yo iba a ser mamá de mi hija, iba a seguir tal, ¿no? Entonces, por eso es lo que te decía, cuando se te destroza el mundo y cuando se parece que se destrozó algo y que se acabó algo, como todos los días se nos acaba algo, pues otra cosa empieza, otra. No, buena o mala, esa la decides tú, ¿no? No hay decisiones buenas ni malas, las haces buenas o malas. Entonces, yo sí creo que te tienes que emocionar. O sea, aún en el momento más doloroso, cuando tu esposo llega y te dice, ¿qué crees? Ya no te amo, adiós. Obviamente, en ese momento no puedes sentirlo, pero de verdad, emocionate porque todo lo que ya para ti era un mundo proyectado, plano, de cierta forma, ahora quizá va a ser una montaña, quizá ahora va a ser nieve, quizá va a ser totalmente distinto a como lo habías concebido. Y es la gran sorpresa de la vida. Es en serio atreverte a vivir, ¿no? Y pues un día entrevisté a un pintor y pues le decía, yo no cubrí mucho arte cuando era reportera, pero... Y yo le decía, bueno, ¿qué te hace pintar así, no? O sea, porque ¿de dónde sacas eso? Y aparte pintar tantos. Y me decía, pues vivir mucho, o sea, solamente viviendo mucho, pero viviendo mucho en el hoyo, en medio, arriba, ¿no? Solo viviendo mucho y también abriéndote a la gente, ¿no? Hay tanta gente en el mundo, hay tantas posibilidades en el mundo, ¿no? O sea, imagínate con cuánta gente nos perdemos la oportunidad de hablar ahorita así de, ay, estoy aburrido, puedes saltar a la esquina y a lo mejor vas a hablar con alguien increíble, ¿no? Entonces hay tanta gente. Y a lo mejor dices caminos. Algo que le cambia la vida a una persona. Totalmente. Y no sabes nunca ni siquiera qué ha sucedido. O vete a clase de algo, ¿no? Así que nunca, ay, voy a clases de tambores. Sí, de verdad. Un poco, yo creo que esa relativización, ¿no? De las grandes enseñanzas. Tú has estudiado budismo, pues el judaísmo también te enseña, ¿no? Que a mí me sorprende mucho siempre como una parábola budista que dice, le pasó algo muy bueno y en el pueblo todos decían, qué suerte. Y el maestro decía, ya veremos. Y entonces eso que le pasó le llevó a tener una desgracia y todo el mundo decía, qué mala suerte ha tenido. Y el maestro decía, ya veremos, ¿no? Claro. Al final es un poco así, ¿no? Es saber sacar oro de una piedra que no tiene nada y entonces tienes un gran aprendizaje. Totalmente, totalmente. Y creo que como
creo que ahora, justo si algo tienen benéfico las redes, son eso. Y entonces es lo que tendríamos que estar explotando. Como ahorita, ¿no? O sea, poder conocernos, aunque seas de otro país, pero estás acá, pero tal. Y el unir estos mundos y el que de verdad no te imaginas que a lo mejor ahorita hay alguien sentado en Budapest tomando un café que va a cambiar tu vida. Y ahora sí podemos como todo el tiempo... Yo fíjate que rechazaba un poco hace tiempo las redes y ahora este tema a veces hasta de subir cosas tal, me emociona porque digo, a lo mejor alguien lo va a ver y eso le va a cambiar. Y sí, y después te das cuenta que sí, que te dicen así, oye, vi esto y entonces yo quise ir a ese lugar donde tú fuiste y fui y aprendí esto y conocí a... Y dices, solamente porque vieron algo, ¿no? O leyeron una frase o tal. Entonces creo que tenemos que usar esto como el mundo de opciones que tenemos ahí miles. O sea, son tantas opciones, además también como tantos días tenemos. O sea, también esa es otra, ¿no? O sea, levantarte y decir, es otra oportunidad, en serio es otra oportunidad de que renuncies a tu trabajo si lo odias, otra oportunidad de que le pidas perdón a esa persona y regreses también con la persona y lo busques o la busques o te reconcilies con tu familia o busques a ese familiar perdido, ¿no? Yo poquito antes de que se muriera mi papá le pregunté, no sabía que se iba a morir, evidentemente, pero le dije, oye, es que siempre viví con ese mito de que eras hijo de una violación, pero no sé si lo escuché de niña, lo contaste, si es mentira, si es verdad. No, sí es verdad. Y entonces ya le dije, oye, ¿me cuentas la historia? Y me la empezó a contar. Y me dijo, y después, obviamente, tu mamá, como era una mujer muy pijita, le dirían ustedes, muy, muy fresa, sentí que no se iba a querer casar conmigo si yo no tenía apellido paterno. Entonces lo busqué. Busqué al violador y mamá y tal, y le dije que si por favor me daba su apellido, porque me quería casar con una mujer que es fresa y que no me iban a aceptar en su familia así. Entonces le digo, ¿cómo? O sea, pero algo que y me dijo, sí, me dijo que no, pero que si le daba 100,000 pesos, 200,000 pesos, sí. Todavía comerciaba con él. Entonces le pagué. Entonces dices, y yo soy Ana Paola Lara, ¿no? Dices, chale, o sea, es muy doloroso, ¿no? Saber dónde... Pero me explico en tu propia vida, o sea, si no quieres animarte, si tienes miedo al mundo, a los demás, empieza a explorar en tu propia vida. En tu propia vida vas a encontrarte unas sorpresas. Sí. Que vas a decir, y también te van a caer muchos veintes de, ya entendí. Y ya entendí por dónde está mi lucha y mi misión, ¿no? Ana Pau, pues yo creo que me atrevería a decir que le puedes robar el eslogan a Costa Rica, ¿no? Yo creo que eres pura vida. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que podemos obtener de ti. Y ahí me gustaría pedirte que le recomiendes a las personas que nos están oyendo y que nos están viendo un libro, una película, una canción y un discurso político. Ay, caray, es bueno, ¿eh? Bueno, un libro me da risa porque justo ahorita una amiga me volvió a agradecer. Bueno, van dos amigas que les recomiendo un libro. Y ahorita, justo en la mañana me lo agradecieron, que es la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, porque junta todo. Habla de la mujer de Marie Curie y de cómo sufrió cuando murió su esposo, porque ella era una mujer totalmente amante y devota de su esposo. Eso no le quitaba lo feminista y lo gran mujer y chingona que fue, ¿no? Pero entonces conjuga la inteligencia, pero con el superamor, pero con la dedicación, con el cuidado, que también creo que hemos perdido un poco la cultura y el valor del cuidado, valores que hablabas. Yo creo que hay que cuidar mucho a quien amamos, a los que amamos, a lo que amamos, a nuestro trabajo, a la gente. Entonces, bueno, es un gran libro, La ridícula idea de no volver a verte. Y esa es otra, ¿no? Que además todos vamos a dejar de ver a lo que amamos algún día. Una canción, bueno, pues es que ahorita justo estoy con esa canción ahorita, que yo digo que mi esposo y yo se la dedicamos a nuestros hijos, que aunque mi otro hijo no es su hijo, es como también si lo fuera, que son catalanes, ¿no? El charango, que lo pueden decir en catalán, todos los catalanes, sí. Cerrar los ojos, Tanca ulls, no sé cómo es, que le dice justo, ¿no? Le dice a su hija, bueno, a su hijo, si te enamórate, pero no necesites a nadie. Si te aman, que te amen, pero que no se vuelvan tus dueños. Y sobre todo el hecho de siempre volver a casa, ¿no? Y estas raíces que, bueno, soy súper creyente de las raíces y el origen. Y como te dije, aunque sea feo, aunque sea doloroso, como lo que te acabo de contar, es tu origen. Entonces, cuando regresas a tu origen, eres tú.
Claro. Y vuelves a ser tú y cada vez es como cada vez vas completando más tu propio rompecabezas. Nos falta la película. Charango, la película, hoy es que mi película favorita, El secreto de sus ojos, Argentina, Ricardo Darín, ajá. Esa película me mueve y cada que la veo lloro y tiene que ver con el pasado. Y tendrá 22 o 23 años. Pero me marcó y habla mucho de ese también, digo, lo habla muy, muy por debajo este tema también de ser quien eres, ¿no? Y buscar, no es que yo voy a dar con el criminal y no es ya el castigo, es una sociedad que quiero dar con el criminal para entender qué hizo que pasara eso, ¿no? Y bueno, y el amor, etcétera. Me gusta muchísimo. ¿Y qué? Un discurso político. Un discurso político. O un discurso público histórico. Híjole, pues podría ser... es que o sea, la verdad que como mujer, se me fue ahorita el nombre de la esposa de Obama. La verdad creo que es una... Michelle Obama. Creo que, sobre todo por eso, porque creo que retoma el tema del cuidado de la familia, sí, seamos progresistas, seamos evolucionadas, seamos tal, y aún en este mundo de mierda, la verdad, capitalista, gringo, tal, solamente que con ella no sé si le creo que es ella. Porque, bueno, yo también... O es el asesor, ¿no? Sí, yo también he escrito discursos políticos y a veces dices, no puede ser que sea tan maravilloso, pero viva en ese escenario, ¿no? Y sea la esposa de un presidente gringo y tal, demás. Pero la verdad es que sí, son discursos que sí, tanto como están escritos, como lo que le está diciendo a mujeres y a hombres de trabajar en equipo y el cuidado, es importante. Lo digo ahorita por ese sentido de mujer, mujer negra, tal, y además la esposa, ¿no?, del presidente, pero sin embargo brilló mucho más que él. Creo que es un buen discurso, porque te iba a decir de un latinoamericano, pero es mucho más conocido ese. Pero sí, yo creo que me quedaba con eso. Ana, pues ha sido de verdad un verdadero placer. Ojalá todo el activismo y todos los movimientos surjan desde algo tan positivo como lo traes tú. Estoy seguro que has cambiado la vida de muchas personas y que vas a cambiar muchas más. Enhorabuena por tu nueva maternidad y espero que todos los proyectos sigan adelante, y muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras. Gracias. Pues muchas gracias por poder llegarle a uno, a dos, a quien sea. Me hace muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.